de las aflicciones. ¿Cuántos lo creen? ¿O cuántos lo creemos? Dios nos libra de las aflicciones. El problema es que a nosotros se nos olvida, porque nosotros somos un tipo de personas bajo aflicción y somos un tipo de personas fuera de la aflicción. Por eso es que David escribe tantos salmos maravillosos, hermano, en donde en medio de la angustia, en medio de la aflicción, dice que él clamó a Jehová y de todas mis necesidades y problemas, dice, me libró, ¿verdad? Fortaleza. Entonces, en el Salmo 107, le invito para que vayamos ahí con la palabra del Señor. David está diciendo algo muy importante, porque dice, dad gracias al Señor. Y si hay un pueblo agradecido con el Señor, tendría que ser Israel. Pero resulta que en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las vicisitudes, porque van a ver, Dios lo permite para, no, hermano, sino para que uno mismo sepa qué clase de cristiano es. ¿Usted sabe qué tipo de cristiano es? Es que esto es lo que hace la palabra. No es necesidad que otro te señale, sino que la misma palabra, por el Espíritu Santo, nos indica qué clase de cristianos somos, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso David, que tuvo unas experiencias tan preciosas con el Señor, tuvo batallas increíbles donde Dios lo libertó, porque el mismo pueblo, usted sabe, que lo estaba alabando, que era su caudillo, que habían peleado muchas batallas juntas y adoraban y alababan, amaban a David. Pero un día la adversidad los alcanzó por parte de los enemigos y atacaron la aldea donde vivía la familia de David y la familia de todos los soldados. Y cuando ellos iban llegando, porque Dios permite que cambie la vida de cada uno de nosotros, hermano, o más bien Él cambia la vida de nosotros. David estaba con los enemigos del Señor, con los filisteos, porque a veces trabajamos con filisteos, trabajamos con enemigos del Señor, trabajamos con gente que no cree en Dios, hermano, ateos, pero que cuando viene la gran batalla, claman a Dios. Y entonces David, usted sabe que David era un hombre de principios espirituales, pero cuando se vieron en la situación difícil, el ejército, la aldea había sido incendiada, las familias, ahí se quedaban solo viejitos, mis compañeros, mujeres, abuelitas y los niños. Los que estaban ya en edad de guerra salían a la guerra, de tal manera que la aldea se quedaba sola, como cuando uno sale, y señor, usted va para el puerto con su bikini y todo, te encargo mi casa, señor. ¿Y qué pasa si se entran los ladrones? Porque se pueden entrar. Y así le pasó a David cuando regresaba, aquellas batallas que David había tenido, y te acordás, y que yo le pegué un espadazo, y cuando David venía el otro a matarte, y yo te salvé, y así, y venían felices, cuando en eso vieron una cortina de humo a lo lejos. ¿Qué será eso? Dijeron, la quema del diablo ya pasó. Y cuando se fueron acercando, se dieron cuenta que la aldea, ¿dónde estaban sus familias? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus mujeres? ¿Dónde estaban sus padres? Los ancianos. Porque los hombres corpulentos y de edad potente, a la guerra. Pero hoy los hombres corpulentos durmiendo se quedan usted. Sí, dormidotes, ahí va. Entonces,
y habían tenido elogios para David. David, es que nosotros tenemos un jefe que tremendo, es el primero que va a la batalla y nos ha llevado. Pero cuando vieron sus casas quemadas, claro que las casas podían haber sido como champitas, de madera, de arbustos, muy sencillas, pero ahí vivían ellos. Los enemigos entraron, arrasaron con la aldea, y lo peor es que se llevaron a las mujeres. Solo las suegras dejaron ahí para que contaran. Porque las mujeres ya grandes en eso se entretienen, en contar historias. Y los hombres también. ¿Te acordás? Y te acordás Don Quijote, de Don Quijote de la Mancha. No, yo no lo conocí, abuelita. Y resulta que aquellos hombres, hermano, que viva David, que viva. Y mire, hermano, cuando se fueron acercando y vieron que la aldea estaba incendiada, primero los hombres lloraron. Fíjese usted que aquí hay hombres, aquí, ¿para qué vamos a hablar de otro lado? Que en la presencia de Dios no lloran. Pero cuando le dice la mujer que los va a dejar, ay Dios, ¿para qué se hace el fuerte? Sí, ahí donde todo bravo, hermano, se pone, ya usa extra large y se pone una camiseta de small y se le mira el gran gatón aquí, de modo, le aprieta. Pues esos hombres de guerra, acostumbrados a desafiar la muerte. Ay, nosotros, hermano, perdone, como dijo un hermano, cochinada, dijo. Por cualquier cosa, hermano, nos sentimos una mirada, un comentario. Aquellos hombres que estaban acostumbrados a enfrentar a la muerte, porque a la guerra no iban a tomar fotos ni llevaban el celular. Cuando llegue yo voy a enseñar todo esto, ¿verdad? Así como hacemos nosotros ahora. No, estos, guerra. Defendían a David, tenían principios, tenían conceptos, hermano. Y entonces resulta que cuando regresamos, ¿te acordás? Muchas gracias a Dios que ya estamos regresando. Y cuando regresaban vieron el humo. ¿Qué será esa humazón? Mucha la quema del, ¿qué había eso? Pues la quema del diablo ya pasó. Y cuando se van acercando, la aldea en llamas, y las mujeres se las llevaron los enemigos. Y lo primero que hicieron ellos fue llorar el golpe, la consternación, el dolor. Lloraron, hermanos, su aldea que les había costado tanto, destruida, y se llevaron a sus mujeres. Solo las suegras dejaron. No, también a ellas, todas las mujeres se las llevaron, hermano. Y entonces el pueblo empezó a llorar, el compungimiento, a llorar y a llorar y a llorar. Y aquellos hombres guerreros llorando en la presencia de Dios. Por eso, hermano, qué lindo es que los hombres como género humano hoy tengamos esa sensibilidad que solo Dios puede dar, que no lloramos en el dolor, sino que hoy lloramos por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos. Y entonces, hermano amado, brotan esas lágrimas. Sí. Por eso, a los hombres y mujeres que están aquí, yo les pido que revisen su campamento y que echen y que retrospectivamente vean cuánto hace que usted no derrama una lágrima en la presencia del Señor. Porque por el regaño de la mujer de repente usted llora. No, yo digo
la presencia del Señor. Eso va para hombres y va para mujeres. Si no hemos perdido esa sensibilidad tan preciosa que da Dios, hermano, porque antes éramos insensibles. Había gente que abortaba y nosotros nos preguntaban, ¿aborto? Sí, abortar porque yo ese hijo no lo quiero. Pero ahora no. Nosotros, el Señor nos ha dado un corazón. Nuestro corazón era de piedra, pero hoy tenemos un corazón de carne que alaba y que glorifica el nombre del Señor. Bueno, pues cuando se van acercando a la aldea, lo primerito que hicieron fue llorar. Aquellos hombres de guerra, aquellos los valientes de David, unos hombres que podían manifestar en su rostro y en su cuerpo aquellas cicatrices que era producto de las batallas, de haber arriesgado su vida, hermano, no tenían temor, pero ese día lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloró, y lloró, y lloró. Y después de que lloraron usted, como un momento que no sabían qué hacer, pero déjeme pensar, y cuando salieron de esa etapa de llanto dijeron, por ese infeliz pasó esto. Nosotros fuimos a la guerra, lo defendimos, peleamos con él, dejamos solas a nuestras mujeres y se las llevaron. ¿Y qué hacemos? Matémoslo. Y propusieron matar a David. Y David se empezó a dar cuenta que aquellos hermanos tenían un sentir espiritual bien feo contra él, hermano. Y entonces vino David, hermano, y ¿qué hago? No me puedo pelear con todos, me van a matar. Y por un momento tuvo temor. ¿Usted ha tenido miedo a veces? Pues yo también. Y eso, uno tiene miedo de las cosas que se le salen de las manos, de las cosas que es imposible que usted resuelva, de que usted necesita ayuda, pero no de una persona, sino que usted ahora puede decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues le cuento, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces dice que David, hermano, cuando ya los amigos se le quedaban viendo con las miradas de los que solo había él experimentado de los enemigos, y lo primero que dijeron, matemos a ese infeliz, muchacho, por irnos detrás de él a pelear, descuidamos nuestros hogares y nuestras mujeres. ¿Y sabe qué hizo? Y David tenía miedo. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? Yo sí he tenido miedo. Y así como David, ¿sabe qué hizo? Vino David, hermano, y se quitó su armadura de guerra, y se quitó la espada, y se quitó todo aquello, y se quedó con una vestidura livianita, un efod, así se llamaba. Y dice que David clamó al Señor en ese momento, de haber dicho, Señor, yo no puedo contra estos, me van a matar, es todo un ejército, son hombres de guerra, son sanguinarios, Señor, no tengo fuerzas. Porque le cuento una cosa, Dios es fuerte, pero algo no soporta, y es cuando el débil pide auxilio. Por eso hay un salmo que dice, clamé a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libertó, de todos mis temores me libró. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mire, hermano, aquí las mujeres son más sensibles para llorar. Pero ¿qué de los hombres que estamos aquí? Alguno no ha llorado en la adversidad. La adversidad puede ser la muerte de su mamá, de su papá, una situación realmente de calamidad, o que la mujer lo haya echado.
Porque hay hombres, hermano, que se quebrantan cuando sienten que su hogar se está perdiendo. Pues David tomó el efod, se quitó las ropas de soldado. Hay momentos en que tenemos que quitarnos la ropa de soldado y ponernos ropas viles y ponernos ropas cómodas y ropas sencillas para llegar a la presencia del Señor. Para entrar a la presencia del Señor y poder decir: clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y entonces, cuando no eran los enemigos, era su ejército que se volvió enemigo de David. Entonces se metió con el Señor, lo buscó, y el Señor le dijo a David qué hacer. Y David hizo lo que el Señor les dijo, y se fueron a perseguir a los enemigos y rescataron a todas sus mujeres. Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando David se puso el efod. Quítese el manto. ¿Sabe por qué? Venimos blindados, por eso no sentimos nada. Algunos a dormir se vienen. No vengamos blindados, no vendamos blindados a este lugar. Despojémonos de todo, hermano. Pídale al Señor que seamos sensibles a su presencia, sensibles a su voz, sensibles a su palabra, y clamemos a Jehová. Y cuando clamemos a Jehová, Él nos va a oír, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Lo único bonito de tener grandes problemas, uno, hermano, es que en ese momento ninguno le cae mal a uno. Ay, uno quiere que se le acerquen los enemigos para decirle: si en algo te ofendí, perdón. Pero cuando no nos pasa nada, estamos fuertes, estamos molestándonos entre los mismos hermanos. Por Dios santo, eso no puede ser. Nuestra batalla es contra huestes espirituales de la maldad, contra Satanás, contra sus huestes. Pero Cristo nos ha investido de poder y de gracia, y usted puede reprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dele palmas al Dios del cielo. Aleluya. Por eso Dios no quiere gente fuerte. Usted no vino por fuerte, era fuerte antes de venir a Cristo, era fuerte con todo, prestaba y no pagaba. Y yo también, para que usted se sienta consolado. Pero hoy no quiere gente. ¿Y por qué estabas llorando vos? El hombre vino con la mujer. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no estoy tan... Mire, si usted lo que le da es miedo, bendito Dios que llora en la presencia de su Señor, en la presencia bendita de nuestro Señor, porque Dios está haciendo sensible este corazón de piedra, este corazón de carne. Está poniéndose el Señor un corazón sensible que pueda alabarlo y que pueda glorificarlo. Aleluya. Entonces, en este Salmo 107, David está contando que Dios libra de aflicciones. ¿Cuál es la suya? ¿Qué aflicción trae? ¿De qué lo molesta el enemigo? Ay, fíjese que a mí me aflige tanto que no me deja dormir usted. A mí también, vea que me molesta, no me deja dormir. Me levanto a leer la palabra. Le sale peor a él. Y entonces como que ya no me quiere afligir. Así como usted va, que viene al culto y le entra un sueño, hermano, que entra en el reposo del Señor. A saber, ¿verdad? Yo digo que el que le hace piojito es Satanás. Y entonces viene David. ¿Por qué le da gracias usted a Dios? ¿Por qué le damos gracias a Dios? Bueno, el salmista nos ayuda. David dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno.
porque para siempre es su misericordia. Para siempre, para siempre. Él es bueno. Pero yo puedo leer esto, pero yo no le digo que el Señor es bueno solo porque lo estoy leyendo, sino que esa bondad. Fíjese que hay un canto que dice que por la bondad de Jehová. ¿Está consciente de eso? No hemos sido consumidos por la bondad de Dios. Usted está vivo. Hasta en la cantina lo guardó el Señor, porque usted iba a ser suyo. Porque, hermano, perdone, ¿para qué va a traer currículum aquí? Ese currículum preséntelo afuera de la iglesia, a donde puede engañar gente, hermano. Aquí no. Aquí el currículum que nosotros traemos era que éramos estafadores, que éramos pecadores, que éramos parricidas, que éramos matricidas. Pero Cristo Jesús, hermano, nos tomó, nos ha limpiado, nos ha honrado, y ahora somos ovejas de su prado. Alabado sea el nombre del Señor. Él es bueno. ¿Por qué estamos aquí? Por su misericordia. Porque de veras, hermano, si muchos de aquí contáramos nuestra vida, el resultado de la vida que llevamos ya era muerte. Y hay hombres que se equivocan. Hay un hombre, hermano, que Dios me permitió evangelizarlo. Era un bolo que se quedaba tirado en las calles. Lo conocí. Después nos convertimos en amigos, después en hermanos en Cristo, porque llegó a los pies de Jesucristo. Pero en la última etapa de su vida se descuidó, se juntó con pastores que chupan. Yo, gracias a Dios, no me junto con pastores que chupan, diga usted. Yo solo con ovejas que chupan. Dele palmas al Señor. Y a los otros no le pasó nada, y a este se murió de cirrosis. Una cirrosis hepática que el Señor había detenido por años. No nos confiemos en nuestra fuerza, no confiemos en nuestra naturaleza, confiemos en la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos. Sí. Y entonces por eso David le está hablando al pueblo, porque a uno se le olvida, si alguien libra de aflicciones, es el Señor. Yo no sé si usted vino al evangelio afligido, pero yo sí vine afligido, bien afligido, y vine sin esperanza, y vine afligido, sin esperanza y derrotado, sin expectativas. Y Dios sabe lo que hizo, me agarró, puso mis pies sobre peña. Aleluya. Puso mis pies sobre peña y me libertó, me libró y me sigue librando el Señor. Por eso alaba y glorifica el nombre de Dios, porque por su misericordia Él es bueno, un Dios bondadoso. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, y para siempre su misericordia. Hay gente que tal vez a usted no le va a hablar, ya lo marcó, pero Dios no es así. Dios no es así. Por eso Jonás le reprochó a Dios. Por eso no quería venir yo a Nínive, le dijo. ¿Ya viste? Salvaste a todos esos, le dijo yo. Eso es lo que merecían, era la muerte. Y usted lo que merecía y yo era la muerte. Pero el Señor nos ofreció una salida, y esa salida que nos ofreció el Señor se llama Jesucristo, y por gracia hoy somos salvos por la sangre maravillosa de Cristo.
Entonces, por eso aquí está el salmista diciendo: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Mire pues, que no hayan cosas que empañen la bondad de Dios, porque cuando alguien nos hace mal, nosotros queremos desquitarnos y queremos vengar. Usted está empañando la bondad de Dios. Si usted y yo no venimos por la gente, nosotros venimos porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso el salmista podía decir en su angustia, en su desesperación, cuando esté desesperado, cuando esté angustiado, aunque haga cosas que no son las mejores cosas que tenía que hacer usted, David dice: clamé a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libertó. Me libertó. Entonces, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y a quiénes invita el salmista a decirlo? A los redimidos. Pero a veces no queremos ni congregarnos. El trabajo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, si Dios no es lo más importante en su vida, usted lleva un evangelio diferente al que marca la Biblia. No habla de irresponsabilidades. Usted tiene que ser muy responsable, porque nosotros con la responsabilidad testificamos que tenemos un Padre bueno y un Padre que nos ha enseñado principios, y ese Padre se llama Jehová de los ejércitos, Dios encarnado. Vaya, entonces dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él no es como nosotros. Nosotros fallamos una vez y ya lo marca uno al otro. No, con ese hermano ya no me meto, ya no salgo, ya no voy a tener amistad. Pero el Señor, mire, porque para siempre es su misericordia. ¿Habremos fallado alguna vez? ¿O 2 veces? ¿O 3 veces? Entonces usted y yo podemos decir: porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Bueno, ¿y qué es misericordia? Es compasión. Uno de los sinónimos de misericordia es compasión. Uno de los sinónimos de misericordia es bondad. Mire, díganlo los redimidos del Señor. Es que la gente que no ha recibido nada del Señor Jesucristo, de Dios, no puede decir nada. Pero los redimidos, por eso lo más importante, no estoy diciendo que no sirve, en el Evangelio no es el dinero. Díganlo los redimidos del Señor, solo los redimidos. Por eso hoy a la gente, hermano, hay que hacerle comida, hay que hacerle piñatas, hay que celebrar el Día de la Madre. No, suficiente con que usted investigue qué significa la palabra redención. Y usted y yo estamos porque Cristo Jesús nos redimió de la muerte, nos redimió y nos salvó. Alabado sea el nombre del Señor. Es que yo no concibo que gente que Dios ha salvado, ha rescatado, después no quiere servirle. ¿Usted le sirve al Señor por la gente o le sirve al Señor por su misericordia? ¿Ah? ¿Por qué le sirve usted al Señor? ¿Ah? Si usted está consciente de lo que es misericordia, aunque no haya gente, yo le voy a servir al Señor, porque su misericordia es grande y su misericordia es mejor que la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, su misericordia es para siempre. ¿Y quiénes pueden decir eso? Los redimidos.
Los redimidos del Señor. Uno que no es, bueno, ¿y qué es eso? Rescatado. Usted compraría un chucho con giote, pulgoso, que hermano, no son teclas de marimba las que son las costillas. ¿Compraría usted un chucho así? No lo compra. Perdone que le diga así, pero que le ponga ese ejemplo. Pero el Señor era el estado en que nosotros estábamos. Y el Señor, mire, dos chuchos, le doy dos chuchos por uno, un bueno y uno que no sirve. Quédate con el bueno, dijo el Señor, me llevo el que no sirve y te lo pago. Y esos somos los que estamos aquí cantando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Cristo vive, Cristo vive. Lo mejor del Evangelio es que usted no se deje robar ese primer amor. Aprenda teología, aprenda a predicar, sepa la Biblia de memoria, está bien, pero no perdamos ese amor, esa pasión. ¿Por qué se destruyen los hogares? Por la pérdida del amor, por la pérdida. El hombre cree que con comprar lavadora, que comprar refrigeradora, que comprar casa, que he comprado de todo. No, el amor no es comprado. Por eso el Señor está hablando a través de la palabra. Dad gracias al Señor, dice el salmista, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Y quiénes pueden decir eso? Solo los redimidos del Señor sabemos, hemos experimentado de su misericordia. Aleluya. Sí. Vamos a encontrar pícaros en el Evangelio y pícaras. Vamos a encontrar de todo, pero eso no quiere decir que el Evangelio sea malo. El Evangelio es la buena noticia que Dios mandó a la tierra para que el hombre sepa que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que estaba por venir, pero que ya vino y que vendrá otra vez y otra vez y otra vez. Dele palmas al Dios del cielo. Pero ¿quién puede decir esto? Solo los redimidos. Por eso para la gente del mundo le hacemos cena. Pero los redimidos no necesitamos eso, comer. Los redimidos, nosotros ya estamos pagados. Y podemos cantar que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia. Y entonces, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Ya vio de dónde nos arrebató el Señor? De las manos del adversario. Yo conozco una chica que su mamá se dedicó a la prostitución, salió embarazada, tuvo a esta niña, estuvo cantando en nuestros altares, o más bien en los altares del Señor, y ahora practica la brujería. Por eso es que está hablando. Tenemos que tener esas experiencias con Dios. ¿Quiénes son los que van a decir esto? Díganlo los redimidos del Señor. Porque yo no sabía que valía tanto y que usted valía tanto. Por ejemplo, uno se queda anonadado cuando dice, bueno, fulano de tal lo compró tal equipo, 150 millones de euros, y usted vale más. Y no ha pateado una sola pelota, que se le mira que no ha hecho nada de ejercicio, ha hecho usted. Pareciera que Dios es mal comprador. Pero mire que cuando alabamos, le dice a los ángeles, shh,
Pero Señor, nos hemos preparado para cantar y eso. Quiero oír la voz de los redimidos y nosotros: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. La voz de los redimidos. Aleluya. Bendito Dios del cielo. Por eso, hermanos de la alabanza, ustedes no se vayan. Canten, hermanos, canten, aplaudan. No, eso nace de aquí mismo. Y por favor, el que esté dormido, no lo despierten. Que se pierda todo lo que está pasando. A veces no recibe nada, lo único que recibe es sueño. Pero usted recibe la palabra bendita del Señor. La palabra sana, la palabra tiene poder, la palabra cambia todas las cosas, la palabra nos da vida. Y entonces, porque para siempre es su misericordia, pero el Señor dice a través de la palabra: ¿a quién le luce que lo digan? A los redimidos. Díganlo los redimidos del Señor. Esos son los que yo quiero que lo digan. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes el Señor ha redimido de la mano del adversario. Nos tenía, hermano, apretados. Se metió a cursos usted de abstinencia. Se metió con aquella gente del mundo que le va a ayudar a dejar de fumar, a dejar de ser brujo, a dejar de beber. Si Cristo es el todopoder, Él también es el Shaddai, que significa todo. Entonces, ¿quiénes podemos hablar de eso? Los redimidos del Señor, porque había cosas que nosotros queríamos dejar. Por ejemplo, yo no sé, todavía no sé, usted me dirá, me corregirá, para que ya no vuelva a decir yo eso en otra oportunidad. Si hay realmente organizaciones que ayudan a dejar de mentir, ¿habrá? Y si dice que sí, es la primera mentira. Pero fíjense qué lindo es, porque nosotros somos lo vil y menospreciado del mundo. Dios no agarró lo mejor. Dice que agarró lo peor el Señor, el diablo contento. Llévate ese, ni aguanta chupar, a los 6 meses ya está bolo. Llévatelo. Esos se dedican a la prostitución, a la homosexualidad, ya ni el diablo nos quería. Claro, ahora el diablo te pelea. Ese era mío, lo tuve en mis brazos. Es que no sos tan feo, hermano. Solo esa pobre mujer te pudo amar. Por eso, hermano, qué tremendo, porque los redimidos del Señor, mire, hermano, nos desprecian allá, nos desprecian aquí, la sociedad no nos toma en cuenta. A los aleluyas, no se dejen esos locos ahí, déjenlos a ellos ahí, no se metan con ellos, no necesitamos con ellos. Nosotros a quien necesitamos es al Papa Francisco. Gracias a Dios que nosotros no necesitamos de hombres, sino de la presencia divina del Todopoderoso. Él nos salvó, Él nos redimió, Él, hermano, nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces los redimidos del Señor somos nosotros. Aunque el mundo no nos dé la categoría o el estatus que tenemos en el cielo, porque en el cielo hay un libro donde su nombre ya está inscrito. Y va a llega Napoleón, no lo encontramos. Que pase el siguiente, Fidel Castro. El siguiente, Che Guevara. O el otro, Adolfo Hitler. Napoleón, tal vez por lo enano sí, pero no, no está tampoco aquí. En cambio usted sí. Lo buscan en el libro, está inscrito su nombre, fulano de tal. Ese soy yo. Pase adelante. Gloria al Santo.
Maravilloso es su nombre. ¡Qué evangelio más maravilloso! ¡Aleluya! Sí, lo que pasa es que hoy los hombres, hermanos, le queremos dar una categoría al evangelio, a los que estamos en el evangelio, ¿verdad? Esa sí es solo para el pastor. Pues si no me la ponen, me caigo. Y gracias a Dios, fíjese cómo el Señor, cómo Dios, esta silla me la mandó hace como 10 años. Cuando yo subía como cervatío brincando y me bajaba brincando y aleluya y danzo, hermano. Ay Dios, soy danzo y me caigo. Pero Dios siempre llega antes. A todo llega antes. Por eso la muerte, cuando llegue a nuestra vida, nosotros ya estamos dormidos. Porque antes que la muerte llegó el Señor. Y el Señor nos puso a dormir. Y cuando llega, ¿que ya se murió? No, fíjate que se durmió y no ha despertado. A este de plano me ganó en la carrera Jehová de los ejércitos y lo puso a dormir. Y los que estamos durmiendo seremos despertados. Por eso yo en esta noche le digo: despiértate tú que duermes, porque ya vamos a terminar el culto. Denle palmas al Señor, hermano. Estamos alegres. Entonces, díganlo los redimidos del Señor. ¿Cómo vas a salir por eso, de eso? Yo no sé, pero Dios me va a sacar. Porque los redimidos del Señor ya no tenemos confianza en nuestras habilidades ni en nosotros, sino nuestra confianza es en el Señor. Porque Dios hace lo que usted no puede hacer y yo no puedo hacer. Eso lo hace el Señor. Por eso siempre nosotros, ¿quién nos da la vida? Mire, con la vida que nosotros llevamos, muertos deberíamos de estar. Y Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Y se han muerto muchos correctos, entre comillas, buenos, y nosotros aquí estamos, pero es que estamos para glorificar el nombre del Señor, dar gloria a su nombre, dar honra. Entonces, ¿por qué está escribiendo? Porque a esto se les había olvidado. Porque en medio del desierto, qué desgracia, qué calor. Ya no aguanto el calor. Entonces, porque a uno se le olvida. Aquí debían de cambiar sillas. No, mejor engorde un poco y le pone colchón a lo que pone en la silla. Entonces, díganlo los redimidos del Señor. Usted y yo podemos testificar que el único que puede cambiar y cambia la vida es Jesucristo. Sí. Por eso ahora está hablándole a los redimidos. Los redimidos son los que han sido rescatados de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras de oriente, del occidente, del norte y del sur, para concretar que es del mundo entero. El mundo, por supuesto, habitado, refiriéndonos en este momento a la tierra, porque hay otros habitantes. Por ejemplo, ¿usted cree que hay otros habitantes o cree que solo usted? Los espíritus. Y a usted ya se le metió un espíritu. Dos se han entrado en usted. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están adentro en usted. Entonces, qué lindo, alegrémonos. Pero si usted se descuida, si es chismoso, si es melindroso, si no se cuida, puede entrar otro espíritu. Porque probablemente algún espíritu vivía, no, sin él probablemente, en nosotros vivían espíritus. Y el día que usted confesó a Cristo, entró el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Y
sacaron, limpiaron la casa, hermano. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Dios las hace nuevas todas. Nuevas todas. Y entonces el Señor, mire, lo redimió de la persecución, lo redimió de la servidumbre, lo redimió de la opresión, lo redimió de la angustia. Mire, o sea, vemos cómo el Señor los redimió, los rescató, porque no podían dormir, los cansaban y ni comían ellos, porque venían de trabajar, de trabajos exhaustivos, y cuando llegaban a la casa dormidos, que es lo que quiere el diablo hacer ahora. Ya vio cómo nuestros hogares los empieza a romper. Yo vengo de un hogar donde que por lo menos comía con mi mamá, y a veces también comía con papá. Como él tenía otras mujeres, cuando no comía con las otras, pues comía con mi mamá, ¿va? Y comíamos juntos. Todo eso se ha roto. El sistema, lo que usted quiera. Los muchachitos a la escuela hoy duermen más en el carro que en la cama. Y los hombres también, y las mujeres. Y eso es en naciones pequeñas como esta. ¿Cómo será en las otras, del otro lado del mundo, donde caminan kilómetros? ¿A dónde vas? A trabajar. ¿Y por qué te vas en avión? Es que trabajo en una isla. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque es algo que el Señor dejó establecido en la Biblia. Entonces el diablo, a través de redes sociales, a través de internet, a través de la televisión, a través de muchas cosas, hermano, te va alejando y te va alejando. Por ejemplo, usted mira a través de las redes, escucha un mensaje, está cocinando, le dan ganas de ir al baño, se va y lo deja ahí. No, hay un secreto. El Señor dijo que donde 2 o 3 están en mi nombre, yo voy a estar ahí. Ahí hay liberaciones, ahí hay sanidades, ahí hay bendición, ahí hay fuego de la presencia del Dios de la gloria.